¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que bien. Les saluda las docentes de redacción Janina Valcárcel y Claudia Freitas. En esta semana número 9 vamos a trabajar el tema perífrasis verbal. Pero antes de iniciar con nuestras diapositivas, quiero recordarles que escribir correctamente es uno de los temas que está en auge estas últimas décadas. Si miramos a nuestro alrededor, se ha incrementado la cantidad de textos online que demandan un conocimiento de las ventajas de una buena redacción, bien sea para dar una información, para entretener o para promocionar un producto o simplemente para comunicarse. Si te acostumbras a expresar habitualmente tus ideas, pensamientos, objetivos, etc., de manera escrita, conseguirás una serie de beneficios importantes. Por ejemplo, te comunicarás con mayor claridad, eliminarás el estrés, serás más productivo, aprenderás más, ganarás conciencia de tu realidad y, lo más importante, tomarás mejores decisiones. Ahí está, perífrasis verbal. Iniciamos con la definición, no sin antes recordarles de que el verbo, desde el punto de vista semántico, es una palabra que sirve para expresar acción, existencia, estado o pasión de los seres en general. ¿Qué es una perífrasis verbal? Son construcciones sintácticas de dos o más verbos que funcionan como núcleo del predicado. No se pueden separar. Sirven para expresar las características de la acción verbal que no pueden señalarse mediante el uso de las formas simples o compuestas. La estructura de las perífrasis es como sigue. En primer lugar, tenemos el verbo auxiliar. Aporta los contenidos gramaticales, aparece en forma personal. ¿Por qué decimos que aparece en forma personal? Porque esta es un verbo conjugado. ¿Y cómo sé que es conjugado? Porque al costado pues está un pronombre personal. Luego tenemos el nexo, que pueden ser conjunciones, preposiciones o puede no haber nexo. Y finalmente tenemos el verbo auxiliado, que aporta el contenido semántico, aparece en forma no personal, participio, gerundio e infinitivo. Allí observamos 3 ejemplos. El primero dice, tengo que leer. A ver, el verbo tengo es un verbo auxiliar porque aparece en forma personal. ¿Y cómo sé que es personal? Porque yo sobreentiendo que al costado está yo tengo. ¿No es cierto? Luego, ese que viene a ser un nexo. Y leer es el verbo auxiliado que va a contener el significado. La semántica estudia el significado de las palabras. Entonces, leer, como está terminando en er, entonces es un infinitivo. Entonces, allí está la oración. Yo tengo que leer periódicos, supongamos. Entonces, yo, el sujeto, tengo que leer periódicos, predicado. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? La perífrasis verbal. Tengo que leer, no podemos desglosar. Si nos dicen, ¿cuál es el verbo? No voy a decir tengo, solo tengo, o voy a decir solo leer. No, el verbo es la perífrasis verbal. Todo, tengo que leer. Siguiente oración. Hemos de aprovechar. Hemos, el verbo auxiliar, nosotros hemos, de, que es el nexo, en este caso es una preposición, y aprovechar, terminación en infinitivo. Nosotros hemos de aprovechar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la perífrasis? Hemos de aprovechar todo. Siguiente, voy a comer. Yo voy a comer. Ahí tenemos otro ejemplo de perífrasis. Entonces, chicos, esto es la estructura de una perífrasis verbal. Verbo auxiliar,
porque aparece en forma personal. Ya saben ustedes qué es forma personal, porque es un verbo conjugado, porque a su costado yo tengo que poner mi pronombre personal, luego el nexo, que es que, y luego el verbo auxiliado, que es un verboide. Puede ser participio, gerundio o infinitivo. Pero para recordarles de que las formas no personales del verbo son el infinitivo, el gerundio y el participio, como les estaba mencionando. A ver, ¿cuáles son las terminaciones del infinitivo? En primera conjugación ar, segunda conjugación tercera conjugación ir. Todos los verbos terminados en ar, ir. Cantar, comer, reír. Eso es un infinitivo. ¿Cuáles son las terminaciones del participio? En su forma regular, ado, ido. En su forma irregular, so, to, cho. Ahí está. Ado, caminado, ido, partido, so, impreso, to, roto, cho, dicho. Ahora el gerundio. ¿Cuáles son las terminaciones del gerundio? Ando, endo. El endo se sobreentiende que es un yendo. Entonces, esto debe quedar bien claro. Todo perífrasis verbal debe terminar en estos verboides. Puede ser un infinitivo, puede ser un participio o un gerundio. Las perífrasis más habituales, dice, perífrasis modales. ¿Qué expresan las perífrasis modales? Informan sobre la actitud del hablante ante la acción verbal. Tenemos de obligación, ahí está, tener que, haber que, más un infinitivo. Ahí tienen ustedes el ejemplo. Tienes que colaborar en tu trabajo. Tú es el sujeto, tienes que colaborar en tu trabajo, es el predicado. Y si me preguntan cuál es el verbo, entonces yo voy a responder tienes que colaborar. ¿Por qué? Porque es una perífrasis verbal, porque está en bloque esa acción verbal, no podemos separar. Tiene, que es un verbo conjugado, que es el enlace, y colaborar viene a ser el verboide. En este caso, acá tenemos una perífrasis de infinitivo. ¿Por qué infinitivo? Porque me voy a la terminación, ar. Luego tenemos de probabilidad o suposición. Venir a, deber de, más un infinitivo. Ese reloj debe de costar un riñón. ¿Cuál es la perífrasis? Debe de costar. Ahí debe es el verbo conjugado, de es el nexo y costar es el verbo en infinitivo. De posibilidad, poder más infinitivo, ¿no? Seguro que puedes alcanzar tu sueño. Perífrasis aspectuales informan sobre el desarrollo de la acción verbal. Tenemos las ingresivas que indican acción inminente, ir a, estar por, estar a punto de, más un infinitivo. Ejemplo, iba a llamar cuando has llegado. ¿Dónde está la perífrasis? Iba a llamar. Iba, mi verbo conjugado, a, mi nexo, y llamar, infinitivo, terminación, ar. Incoativas, indican acción en el momento de comenzar. Ponerse a, romper a, más el infinitivo. Ejemplo, rompió a llorar inconsolable. ¿Cuál es la perífrasis? Rompió a llorar. Frecuentativas indican acción habitual. Soler más un infinitivo. Por ejemplo, dice, suelo llegar al trabajo antes de las 8. ¿Cuál es la perífrasis? A ver, vamos poniendo con todo el pronombre. Yo suelo llegar al trabajo antes de las 8. Entonces ahí su sujeto es... Tenemos un sujeto tácito, ¿no es cierto? Yo suelo llegar al trabajo antes de las 8, es el predicado. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? ¿Cuál es el núcleo de la acción verbal? Suelo llegar.
¿no es cierto? Suelo llegar. En este caso tenemos el verbo conjugado suelo y el llegar, que es el infinitivo por la terminación ar, y ahí no vemos enlace. Puede tener enlace como no también, ¿sí? Las reiterativas indican acción repetida, volver a, más un infinitivo, no volveré a llamar. Entonces, ¿cuál es la perífrasis ahí? Volveré a llamar, así en bloque. ¿Ya, chicos? Durativas indican acción en desarrollo, estar, andar, venir, ir, seguir, más un gerundio. Ustedes saben que la terminación en gerundio son ando, endo. Estar mirando, andar pidiendo. Por ejemplo, él está mirando televisión. Él, el sujeto, estar mirando televisión, predicado. ¿Y cuál es el núcleo de la acción verbal? Estar mirando. ¿Por qué? Porque es una perífrasis, no puedo desglosar. Chicos, no olviden, para que haya perífrasis verbal, el último verbo debe terminar o en infinitivo, ar, er, ir, o en participio ado, ido, soto, cho, o en gerundio ando, endo. Sí, jóvenes, muchas gracias.